Desde los principios de nuestra historia, la educación ha sido uno de los pilares más sólidos y consecuentes, que ha logrado sobrevivir de manera estructural a los intentos de quiebre en el orden político, social e institucional en estos 200 años de existencia de nuestra patria. Es importante nunca olvidar que la educación laica y gratuita fue defendida frente a los embates económicos de las grandes potencias, que con sus fines colonialistas intentaban debilitar la construcción más indestructible de nuestro tejido social. Así, la multiplicación del analfabetismo, el acceso restrictivo y elitista a los estudios superiores garantizaban un pueblo sometido, sin crecimiento social y cultural. Ese era el proyecto que se pretendía instalar en todos los países de América Latina. Es cierto que en determinados procesos democráticos, aún en el siglo XIX, se sostuvo la defensa de la educación gratuita para los más humildes. Pero fue la fuerte transformación, a mediados del siglo XX, la que con sus conquistas sociales le dio a cada niño el indiscutible derecho a la educación. La Ley de Educación Nacional, que se dicta junto con la Ley de Financiamiento Educativo y con la Ley de Educación Técnica y Formación Profesional, parten en dos la historia de la educación argentina, porque en primer lugar lo que hacen es reponer al Estado en su lugar principal respecto a la educación, restablecer las ideas fundamentales de la educación obligatoria, de la educación pública, de la educación gratuita, históricas que habían sido realmente avasalladas por el neoliberalismo durante la década del 90, durante el gobierno menemista. Entonces, lo que hace la Ley de Educación Nacional es sustituir a la Ley Federal de Educación, que fue la ley justamente del año 1994, que desintegró el sistema educativo argentino. En cambio, la ley que se dicta durante el gobierno de Néstor Kirchner reconstruye el sistema educativo nacional y crea las bases para la inclusión del conjunto del pueblo en el proceso educativo. Bueno, es un proceso de resistencia que empezó con reivindicaciones salariales. Nosotros veníamos muy por debajo del nivel salarial y se instaló una carpa blanca que duró 1093 días. Después de eso seguimos con el fondo educativo, que es lo que se consiguió, el FONAINDO, que fue a nivel nacional, y siempre tuvimos resistencia y reivindicaciones. Resistencia porque veníamos de un periodo de desinversión y resistiendo en la ciudad de Buenos Aires a una ley federal que no se implementó porque tuvimos la suerte de salir a la calle, marchar y que estuviera Daniel Filmus en el Ministerio de Educación, en la Secretaría en ese momento. En el resto del país fue un desastre porque desapareció la educación técnica al implementarse el polimodal y tuvimos un parate general en todo lo que fue nivel medio y primario, al no existir ningún tipo de cambio con la ley nueva, sino nada más que una subvención por parte de un endeudamiento mayor de nuestro país. En los años 80, a fines de los 70, cuando avanza el neoliberalismo, las grandes corporaciones hacen un descubrimiento. Ese descubrimiento es que la educación es un mercado posible y que es un mercado infinito. Leía hace 2 semanas un artículo en el diario El País de España a un presidente de una corporación brasilera. Alguien le decía, bueno, estos son años en donde, los próximos años son años en donde hay una crisis económica, las cosas no van tan bien. Y él decía, pero no nosotros, porque en educación la clientela es infinita. Siempre va a haber clientes nuevos para la educación. Entonces, esto de que la educación fue tomada como un mercado es algo que advertía un pedagogo norteamericano que se llama Henry Giroux, muy importante. Hace 20-25 años, él advertía que en ese momento ya la educación era el 7º rubro comercial en el mundo y lo que iba a ocurrir en los siguientes años. Entonces, en los últimos 10 esto se aceleró muchísimo. Se aceleró muchísimo si nosotros vemos países como Chile o Colombia,
nos encontramos con que prácticamente no existe la educación pública. De hecho, la presidenta Michelle Bachelet se está encontrando con grandes problemas para cumplir con su propio programa, que es establecer el Estado nuevamente como responsable y la gratuidad de la educación. Pero el entretejido entre educación pública y privada en estos países es muy fuerte, es muy fuerte. Necesitábamos un aire nuevo y recuperar la educación en todo el territorio. Si bien hubo dos provincias, que fue la ciudad de Buenos Aires y Neuquén, que no implementaron la ley federal de educación, esto no implicó que nosotros tuviéramos una mejor educación en ambos lugares. Entonces, para poder modificar, necesitábamos una ley que fue la 26.206. A través de la Ley de Educación Nacional pudimos recuperar las escuelas medias en todas las jurisdicciones, incorporar ahora brevemente la sala de 4 y pudimos recuperar en todo el territorio nuevos contenidos y repensar la educación que teníamos hasta ese momento. Al cabo de 30 años de recuperada definitivamente la democracia, aún hay sectores que insisten día a día en desprestigiar la educación pública para impulsar la alternativa privada. Pero contrariamente a eso, es la educación pública la única que está presente en todos los rincones del país. La creación permanente de nuevas escuelas, tanto en el ámbito preescolar como primario, la recuperación de las instituciones técnico-industriales, destruidas durante los años 90 por el modelo neoliberal, la creación de 10 universidades estatales que llevan la formación a chicos que antes no podían ni intentarlo por las enormes distancias, genera hoy el mejor reaseguro para el futuro de nuestro país, en las manos y en las mentes de los más jóvenes. Fue una ley consultada con una consulta nacional que duró varios meses. Hubo un debate muy amplio, hubo una consulta. Desde la provincia de Buenos Aires hicimos gran parte de esto, puesto que la provincia de Buenos Aires tiene más del 40% del sistema educativo nacional. Se hizo no solo una encuesta, sino una consulta por diversas metodologías cuanti y cualitativas. Esto se hizo también en otras provincias y a partir de esa consulta se elaboró el texto de la ley. Y realmente después se hicieron audiencias desde la Cámara de Diputados y desde el Senado también. Yo creo realmente que hoy se está materializando un triunfo mayúsculo de la resistencia popular y de los docentes argentinos, que es la derogación de la Ley Federal de Educación. Ley federal en la cual se objetivaron los resultados del proceso de devastación menemista, con sus secuelas de fragmentación educativa que se han traducido en el cuadro concreto de desigualdad en términos de calidad y de años de escolaridad que tenemos hoy en nuestro país. Nadie puede quitarle valor a la gesta de un pueblo sostenida por sus maestros, que le está diciendo nunca más a la devastación educativa y que está poniendo cimientos para educar un nuevo sistema educativo en el país. Voy a votar favorablemente esta ley de educación y lo voy a hacer porque estoy convencido de lo que digo. Estamos frente al hecho histórico de derogar la Ley Federal de Educación y sentar un cimiento para seguir discutiendo la construcción de otro sistema educativo en otro proyecto de país. Y quiero hacerlo acompañado y en nombre de quienes dieron la vida peleando por la educación frente a la dictadura, por Marina Vilte, por Requena, por Isaura Arancibia, por Alfredo Bravo, que estoy convencido estarían contentos, no porque no creyeran que hay que hacer más, pero solo se hace sentando los cimientos en la lucha popular. Gracias, señor presidente. Porque la Ley de Educación Nacional viene complementada por la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica. Digo brevemente de la de Educación Técnica porque la Ley de Educación Técnica transformó las escuelas técnicas de la Argentina, que eran como de la época de la Revolución Industrial, y ahora son escuelas del siglo XXI.
sus contenidos, en sus equipos, etc. Y en cuanto a la ley de financiamiento educativo, es un acuerdo que además viene articulado con algo importantísimo que se hizo en este gobierno, que es el establecimiento de paritarias docentes. Entonces, tanto en la ley de educación, en la ley de financiamiento educativo, como producto de las paritarias, se estableció como meta alcanzar el 6% de inversión que es en educación, que es lo que establece UNESCO como lo deseable a nivel internacional. Bueno, nosotros ya pasamos el 6,5%, se pasó esa meta, ya estamos discutiendo cómo se hace para aumentar aún más la inversión y además, hay resultados concretos. ¿Cuáles son esos resultados concretos? Las inversiones hechas en medios, ¿no? Tanto el programa Conectar Igualdad como el programa Encuentro, como el Paca Paca, ¿sí? Como las inversiones en libros. En las escuelas argentinas hay 60 millones de libros. Y en pequeños grupos haremos ataques rápidos y sorpresivos para conseguir prisioneros, comida y armas. ¿Y así vamos a ganar, Juana Zurduy? Así vamos a resistir, Zamba. Con Paca Paca aparece una nueva forma de dibujitos y de comunicación con los chicos, que básicamente es la utilización del lenguaje propio, o sea, todo lo que es dibujitos que vienen de afuera, foráneos, todos tienen un lenguaje neutro. Yo creo que los chicos cuando miran Paca Paca, primero que se identifican, o sea, básicamente, digamos, con los dibujitos hechos concretamente en Argentina, se identifican con las historias, se identifican con su vida habitual y básicamente se identifican con su idioma. O sea, hablan el mismo idioma. Lamento que no existiera Paca Paca cuando yo era chica, hace 40 años, porque la forma en que se acercan a la historia, por ejemplo, o digamos, a todos los contenidos en general, pero básicamente a la historia, o sea, todo lo que es el lineamiento del revisionismo histórico nacional, permite que los chicos lleguen a la escolaridad primaria, porque ya desde la edad de Valentina, ¿no? 4 o 5 años, pueden acceder a contenidos históricos, a contenidos en otras áreas científicas, mucho más formados de lo que éramos nosotros cuando éramos chicos. Con esta nueva estructura apareció el INET. A través del INET empezamos a tener nuevas líneas de financiamiento que el año pasado también con la ANES se incorporaron para todas aquellas escuelas medias que tuvieran una orientación vinculada con lo técnico. Entonces hay también una línea de financiamiento para escuelas medias, al menos en la ciudad de Buenos Aires se subvencionaron o se financiaron a través del INET 256 escuelas medias. Niveles de educación preescolar cada vez más anticipados. Primarias y secundarias que acceden a esa mágica ventana del mundo que significa para muchos tener la primera notebook en sus manos. Nuevas universidades más cercanas y cientos de nuevas carreras propician y acompañan el desarrollo del país. Así que todos y cada uno de los que se anima a desafiar la aventura del conocimiento tiene al alcance de su mano la educación pública y gratuita, que se legisla permanentemente, acompañando las transformaciones de los tiempos. Esta ley es una ley que tiene muchos puntos positivos. El secundario obligatorio, la implementación y creación de un instituto de formación docente, la obligación de enseñanza de un segundo idioma, la definición respecto a tecnología y medios y su rol en la educación, la mención de la educación a distancia, a pesar de tener algunas reservas con los límites que se le ha puesto a esa educación a distancia, que luego el diputado Pinedo se va a referir en más detalle, la jornada extendida, las distintas modalidades presentes, como la modalidad de privación de la libertad, la educación especial, no solamente para aquellas personas con discapacidad, sino aquellas personas también con talentos especiales, que es la primera vez que aparece en una ley de educación.
Pero lamentablemente, y entendiendo que en una ley en democracia uno no puede estar de acuerdo con todo, esta ley, que tiene un montón de puntos con los cuales coincidimos, no la vamos a acompañar hoy. Bueno, en realidad hubo sobre todo resistencia de parte de los sectores más arcaicos favorables a la educación privada. Digamos, no hubo grandes cambios respecto a la educación privada. El Estado sigue subsidiando la educación privada. Eso fue discutido desde algunos sectores más de izquierda y al mismo tiempo fue considerado insuficiente desde sectores más de derecha. Pero, digamos, la principal oposición que no se generó en ese momento, sino que se vio más claramente después, es la de las grandes corporaciones que avanzan sobre la educación no solo en la Argentina, sino en América Latina. Y sobre todo pusieron una valla respecto a que se dictara una ley de educación superior. Por eso una deuda que tenemos todavía y que espero que cumplamos es la de dictar una ley de educación superior. Básicamente yo me formé en la escuela pública. Me formé en la escuela pública, la primaria, la secundaria y después hice una universidad parcialmente mi carrera universitaria en la escuela pública. Elijo la escuela pública por muchos motivos, porque digamos, me he dado cuenta o me he informado que se está trabajando mucho más desde la integración. Los contenidos que se están manejando son diferentes y son, digamos, o sea, si bien en la década de los 90 la educación pública estuvo muy maltratada, yo creo que en estos últimos 10 años ha ido repuntando y mejorando y va a repuntar muchísimo más y va a mejorar muchísimo más. Y los contenidos, claramente, si los contenidos que se manejan en la escuela pública son los que un ciudadano común como yo puede ver en TV pública, en Pacapaca, en Tecnópolis, yo creo que los chicos van a llegar a tener una formación muchísimo mejor de la que nosotros tuvimos incluso. Al cabo de 30 años de recuperada definitivamente la democracia, aún hay sectores que insisten día a día en desprestigiar la educación pública para impulsar la alternativa privada. Pero contrariamente a eso, ¿es la educación pública la única que está presente en todos los rincones del país? Estamos en el medio de un proceso de cambio. Si bien en el año 2006 tuvimos la elaboración de las leyes, poder tenerlas implementadas en todo el territorio y verlas desplegadas en su funcionamiento nos va a llevar más de 30 años. Cuando se aplicó la 1420 en nuestro país, que es la Ley de Educación Primaria Universal, que somos uno de los pocos países dentro de Latinoamérica que la tiene, a Sarmiento le costó 80 años implementarla en todo el territorio. Nosotros estamos hablando ahora de leyes que son inclusivas y generales, que le dan una educación primaria, inicial, primaria y secundaria a nuestros chicos y que son obligatorias. En función de eso, nos va a llevar algunos años poder tenerlas en pleno, o a pleno, implementadas en todo el territorio. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya infraestructura, capacitación docente, buenos salarios y docentes realmente conscientes de que la educación no solo es contenedora, sino transformadora. La extensión de la obligatoriedad de la secundaria, al establecer que toda la educación secundaria debe ser obligatoria. Esto fue complementado recientemente por el proyecto que envió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciendo obligatorio la sala de 4 años, de manera que desde que se dictó la ley hasta ahora, el sistema escolar argentino estableció, son 16 años de escolaridad obligatoria. El hecho de, como decía antes, de otorgarle al Estado un lugar central, el establecer modalidades educativas de manera que se pudiera incluir a los jóvenes y adultos
que no terminaron, que no consiguieron completar ciclos escolares, que se puede incluir a las personas con necesidades especiales, es decir, que se abriera un área de educación artística, cosa que en la educación argentina siempre estuvo bastante dejada de lado, que se vinculara fuertemente la educación con el trabajo, un tema ausente en general en la legislación argentina y que la Ley de Educación Nacional incluye, lo mismo que la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que se dictó el año siguiente, que le pone en un lugar muy importante el reconocimiento de los saberes que las personas adquieren fuera del sistema escolar. Llegado el momento ahora de que comience la escolaridad primaria, optó por volver a la escuela pública porque, la educación privada a mí en lo particular no me cierra por un montón de cosas. En lo personal pienso que dentro de la educación privada se fomenta mucho la competitividad y muchas veces se desvirtúa. Hay cosas de la formación que se desvirtúan y que uno llega a dudar de la calidad educativa, justamente producto de esta gran comercialización, ¿no? que presentan los colegios. Hay una mayor inclusión, está prácticamente en un 99%, prácticamente completa la inclusión de los chicos de 5 años, está prácticamente completa, y debemos estar en un 50% en los de 4, que ahora, no habiendo sido 4 obligatorio hasta ahora ya es obligatorio, y entonces, digamos, llegaremos en el término de 2-3 años a incluir a todos los chicos de 4 años. Ahí se ve la inversión, ¿no? La educación pública y gratuita ha logrado dar un paso significativo en lo tecnológico y científico, el más importante que se haya dado. Cientos de profesionales lograron poner en órbita un satélite de telecomunicaciones, desarrollado íntegramente en el país. Así Argentina se ubica entre los 7 países que lograron este objetivo. Muchos de ellos transitaron las aulas y los pasillos, con paredes que hablan con escrituras y banderas de expresiones políticas, con pisos que no brillan. Sin embargo, sus cerebros brillaron mucho más. Y el otro aspecto en que se ve es en la creación de universidades. Si bien, como decía, realmente necesitamos avanzar en una nueva ley de educación superior, el hecho es que se han creado más de 14 universidades, que son universidades que llegan a sectores que nunca hubieran accedido a la educación superior y que son universidades excelentes, o sea, realmente son universidades que muchas de ellas tienen ya acuerdos para duplicar el título con grandes universidades europeas que reciben apoyo académico de primer nivel del mundo y además están muy conectadas con las necesidades de su localidad, de su región, las demandas que tiene el desarrollo en Argentina. La universidad, por su elevado nivel académico, fue tal vez el espacio educativo que más demoró en constituirse en una alternativa de alcance profesional para quienes provenían de familias de clase trabajadora y soñaban con alcanzar el título universitario. Ese sueño llegó a que el título de una novela se transformara en la expresión de orgullo más grande para un padre trabajador. Mi hijo, el doctor.